Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Un Hogwarts diferente capítulo 90, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Harry sintió un ligero dolor en la nuca mientras recobraba el conocimiento lentamente. Sentía que lo sujetaban por los brazos y lo arrastraban, con las piernas rozando el suelo pedregoso. Su visión estaba borrosa cuando quienes lo sujetaban se acercaron a una puerta, donde uno de ellos llamó 3 veces. La puerta se abrió y Harry oyó hablar a uno de los hombres. Bellatrix, hemos encontrado a Potter y sus amigos, dijo con un gruñido. Traedlos adentro. Respondió Bellatrix con alegría sádica. El señor oscuro se alegrará cuando se entere. Harry casi hizo una mueca al sentir un fuerte tirón en los brazos mientras lo arrastraban al interior del edificio y a una sala de estar, antes de obligarlo a tumbarse en el suelo, donde su visión se aclaró. Ahora que veía con más claridad, podía ver a James y Daphne a ambos lados, ambos empezando a recobrar el conocimiento, mientras Bellatrix estaba de pie frente a ellos, haciendo girar una daga en la mano, con 2 mortífagos que Harry no reconoció detrás de ella, junto con Nott y Malfoy. Oh, mira, Potter ha despertado. Dijo Bellatrix con tono infantil. Me alegra mucho que hayas podido acompañarnos, McNair. ¿Les han quitado las varitas? Sí, Bellatrix, respondió McNair con una amplia sonrisa, mientras levantaba las varitas de los tríos. No podrán salir de aquí sin ellas. Querido Merlín, gimió James mientras abría los ojos y sacudía la cabeza para quitarse las telarañas. ¿Alguien sabe el nombre del cabrón que me golpeó en la cabeza con la Bludger? Creo que esa es la menor de tus preocupaciones, Badger, se burló Nott. Oh, por supuesto que estarás aquí, Nott, suspiró James. Estaba teniendo un día tan agradable, simplemente tuviste que arruinarlo con tu presencia, ¿no? Hablando de aquí, habló Daphne, que también se había despertado, antes de que Nott pudiera responder. ¿Dónde estamos exactamente? Mansión Malfoy, respondió Bellatrix con voz cantarina. Y ni se molesten en aparecerse, tenemos barreras que les impiden hacerlo, el señor oscuro y Michael Badger serán informados de su presencia, hasta que lleguen, los interrogaré a todos y cada uno de ustedes. Buena suerte con eso, se burló James. No vas a conseguir nada de nosotros. ¿De verdad? Bellatrix sonrió con suficiencia. Bueno, entonces empezaré contigo, McNair, Hudson, lleven a los demás al sótano. McNair y Hudson asintieron, antes de agarrar a Harry y Daphne y arrastrarlos fuera de la habitación hacia unas escaleras que descendían hacia una puerta de barrotes de acero. Con un movimiento de varita de McNair, la puerta se abrió con un clic, antes de que Harry y Daphne fueran arrojados al sótano, ambos aterrizando en el suelo de piedra con un golpe sordo. No te preocupes, sonrió McNair mientras cerraba la puerta con llave. No te quedarás aquí para siempre. Cuando Bellatrix termine con tu amiga, te llamará a ti. Harry fulminó con la mirada al hombre, frotándose el hombro, mientras McNair subía las escaleras de vuelta, antes de ayudar a Daphne a ponerse de pie. El sótano en el que se encontraban estaba bastante oscuro. La única fuente de luz provenía de las rendijas de los barrotes de acero de la puerta. Había otra persona en el sótano con ellos. Un hombre mayor, dormido, apoyado en la pared del fondo. Era un hombre que Harry y Daphne conocían bien. «Señor Ollivander», gritó Harry. Ollivander se despertó sobresaltado y se frotó la cara con suavidad. A pesar de lo oscuro que estaba, Harry pudo ver que sus ojos estaban rojos y cansados, pero se iluminaron de alegría al ver a Harry y Daphne. «Señor Potter, 28 centímetros, hecho con madera de acebo y núcleo de pluma de fénix». «Señorita Greengrass, 31 centímetros, hecho con madera de fresno y núcleo de fibra de corazón de dragón», saludó Ollivander con una leve sonrisa. «Debo decir que es una grata sorpresa verlos, ¿por qué están aquí?» «Al igual que tú, nos capturaron», respondió Daphne. «Fuimos a tu tienda a hacerte algunas preguntas y ahí fue donde nos encontraron». «Bueno, ya llevo aquí un tiempo, no te habría sido de ninguna utilidad si no te hubieran capturado», dijo Ollivander. «Pero, sean cuales sean las preguntas que tengas, estoy seguro de que puedo responderte. Estaremos aquí un rato, hasta que uno de ellos regrese, así que, ¿qué deseas saber?» «¿Sabes algo sobre la varita de Sauco?», preguntó Harry. «Oh, sí», dijo Ollivander con una sonrisa. «Casi todos los fabricantes de varitas de la historia conocen la varita de Sauco. Su historia es legendaria, me temo que cuando quien tú sabes me pasó por la cabeza, descubrió la historia de la varita de Sauco». «Querido Merlín», murmuró Daphne.
¿Crees que lo encontrará? Es imposible ver a la señorita Greendras, suspiró Ollivander. Que yo sepa, no hay ni una sola persona viva que conozca la ubicación de la varita de Sauco. Ha caído en el olvido durante los últimos siglos, y muchos creen que no es más que un mito. Mierda, dijo Harry. Si lo encuentra, tenemos que salir de aquí y derrotarlo rápido, solo tenemos que salir de aquí. Si Dobby y Hinks lograron atravesar las barreras. Harry fue interrumpido por el sonido de Dobby y Hinks entrando a la habitación con ellos, un suave crujido resonando en el sótano. ¿El amo Harry llamó a Dobby y a Hinks? Preguntó Dobby, con aspecto algo preocupado por lo oscuro que estaba. Dobby, tú y Hinks pueden aparecerse en cualquier lugar, incluso con protecciones antiaparición. Preguntó Harry. Por supuesto señor, Dobby y Hinks son elfos, respondió Hinks, señalando hacia sí misma y Dobby mientras miraba a Harry, confundida porque él no sabía eso. Bueno, tenemos que salvar a James y salir de aquí, dijo Daphne. ¿Alguno de ustedes sabe de un lugar seguro donde puedan llevar al señor Ollivander? Oh, sí, señorita, asintió Hinks. Hinks sabe de una pequeña casa de playa privada que compraron los padres del maestro Tejón. Podemos llevar allí al fabricante de varitas. Con un asentimiento de Harry, Dobby y Hinks abrazaron a Ollivander, preparándose para aparecer, pero antes de hacerlo, Ollivander tenía una última cosa que decirle a Harry. Señor Potter, dijo, tenga cuidado, si quien tú sabes encuentra la varita de Sauco, las cosas solo se pondrán más peligrosas para usted. Dicho esto, se aparecieron del sótano, dejando a Harry y a Daphne solos por el momento. El sonido de alguien bajando las escaleras los alertó, y se escondieron a ambos lados de la puerta, justo cuando apareció McNair, acercándose a ver qué era. Parecía preocupado al ver el sótano vacío, abrió la puerta y entró. Fue en ese momento cuando un rayo de luz blanca lo golpeó en la espalda y cayó al suelo. Harry miró hacia arriba y vio a Dobby en lo alto. Gracias Dobby, dijo. Mantente oculto por ahora, te llamaré a ti y a Hinks cuando los necesitemos. Por supuesto, señor Harry, dijo Dobby, alejándose. Harry y Daphne sacaron sus varitas, y las de James, de los bolsillos del abrigo de McNair y subieron las escaleras con cuidado, con las varitas preparadas, mientras se dirigían sigilosamente a la sala, escuchando lo que ocurría y asomándose por la puerta. James estaba agachado en el suelo, con un ligero espasmo, mientras Bellatrix estaba frente a él, haciendo girar su varita y daga en ambas manos. Not, Malfoy y otros mortífagos estaban al otro lado de la habitación. Debo decir, Badger, que estoy impresionada, dijo Bellatrix. Otros ya se habrían derrumbado, eres fuerte, te lo concedo, pero ahora nos dirás cuáles son tus planes. James no dijo nada, solo miró a Bellatrix con enojo antes de escupirle en la cara. Bellatrix retrocedió levemente mientras se limpiaba la herida, devolviéndole la mirada a James con una furia fría. Rápidamente, le clavó la hoja de la daga en el hombro derecho, provocando un grito de dolor en James. «Nos lo dirás ahora», gritó Bellatrix. Bellatrix procedió a girar la daga de un lado a otro, causándole a James más dolor, ya que la carne de su hombro se mutilaba lentamente por la hoja. Harry y Daphne, hartos de lo que veían, saltaron rápidamente por la puerta y eliminaron a los dos mortífagos, quienes sacaron sus varitas rápidamente. Bellatrix retiró la daga del hombro de James para defenderse, lo que permitió que James se alejara rápidamente, y Harry le lanzó su varita, desarmando a Malfoy al mismo tiempo. «Dobby, Hinks, sáquenos de aquí», gritó Harry cuando el trío se reunió. Los dos elfos domésticos aparecieron y los agarraron a todos, apareciendo fuera de la habitación, justo cuando Bellatrix arrojó su daga al grupo, que fue absorbido por la aparición junto con ellos. Había un aire fresco, mientras las olas del mar rompían contra la orilla. Harry hizo una mueca al ver la arena mojada pegada a su ropa y piel, y corrió rápidamente hacia sus amigos, que yacían a pocos metros de distancia, donde Daphne revisaba la herida en el hombro de James. «James, Daphne, ¿estáis bien?», preguntó. «Sí, estamos bien», respondió Daphne, agitando su varita sobre su hombro, curando la herida. «Ahí vamos, debería estar bien ahora». «Gracias Daphne», sonrió James, antes de mirar preocupado dónde están Dobby y Hinks. «Maestro Tejón», gritó una vocecita. El trío se giró, y James abrió los ojos de par en par al ver lo que veía. Corrió rápidamente hacia donde Dobby sostenía a Hinks, con la camisa manchada de rojo, y ella cayó en los brazos de James, jadeando. «Dobby, ¿qué pasó?», preguntó James frenéticamente, intentando aplicar presión sobre la herida. «La daga de la mala ama», sollozó Dobby, mientras sostenía la daga, manchada con la sangre de James y Hinks. Golpeó a Hinks en el corazón. Dobby teme que no se pueda hacer nada para ayudarla.
No, dijo James con los dientes apretados y lágrimas en las comisuras de los ojos. Todavía hay tiempo, podemos salvarla. Hinks está bien, mi querido amo, dijo Hinks débilmente, en sus brazos. Hinks está feliz, mi querido amo se ha convertido en una persona maravillosa, mi querido amo, ya no necesita a Hinks. James sintió que Hinks se relajaba en sus brazos y no pudo contenerlo más y dejó escapar un grito de ira, tristeza y agonía, mientras sostenía fuertemente al pequeño elfo doméstico, en sus brazos. Al otro lado del país, Voldemort se paró frente a una tumba de mármol. El lugar de descanso final de Dumbledore. Tras visitar Grindelwald en la prisión de Nurmengard, el antiguo Señor Oscuro reveló que una vez tuvo la varita de Saúco, antes de que Dumbledore se la arrebatara, cuando éste lo derrotó años atrás. El antiguo Señor Oscuro fue de gran ayuda. Es una pena que Voldemort lo matara después de que terminara su reunión. Después, Voldemort se dirigió al lugar donde estaba enterrado Dumbledore para tomar lo que deseaba. Levantando la tapa del ataúd de mármol, Voldemort vio el pálido cadáver de Dumbledore, con la varita de Saúco sobre su pecho, cubriéndola con sus manos, protectoramente. El Señor Oscuro sonrió con desprecio mientras arrebataba la varita de las manos del antiguo director, donde pudo sentir de inmediato el poder que residía en su interior. Una fría sonrisa burlona se dibujó en los labios de Voldemort. Con el poder de la varita de Saúco, matará a Potter para siempre y tomará su lugar como gobernante de la Gran Bretaña mágica, antes de extender su reinado al resto del mundo mágico. Todo estaba tranquilo en la casa de playa de los Tejones. Ollivander se había marchado hacía poco, decidido a esconderse en algún lugar, pues sin duda los mortífagos ya estarían buscándolos. James había enterrado a Hinks, al estilo Muggle, hacía apenas unos minutos, pues no quería usar magia para hacerlo, y ahora mismo, James estaba sentado junto a su tumba, junto a Dobby, quien se había hecho muy amigo de Hinks en los últimos años. A veces, Harry se preguntaba si Dobby estaría enamorado de Hinks, algún elfo doméstico. ¿Crees que James estará bien?, preguntó Daphne, mirando por la ventana. Eso espero, respondió Harry. Ya lo ha superado antes, además necesitamos que mantenga la calma para poder destruir los Horrocruxes restantes, solo necesitamos un plan. La puerta de entrada de la casa de la playa se abrió y la sombra de James se cernió sobre ellos, mientras bloqueaba la visión del hijo. ¿Qué plan?, preguntó James. Es obvio lo que tenemos que hacer, tenemos que ir a Gringotts, conseguir el Horrocrux y destruirlo, no hay más que decir. ¿Y cómo planeas hacer eso?, preguntó Daphne, arqueando las cejas. ¿Vas a enviarle una carta al director de Gringotts para contarle sobre el Horrocrux? Harry y James se miraron el uno al otro, entrecerrando los ojos mientras parecían compartir una conversación silenciosa, antes de volver a mirar a Daphne. Dios mío, ¿de verdad vas a hacer eso?, preguntó Daphne con incredulidad. Parece una buena idea, dijo Harry encogiéndose de hombros. Entrar ahí ahora mismo podría ser un suicidio, aún podría haber mortífagos en el callejón Diagon. Supongo que tienes razón, suspiró Daphne. Por un momento, pensé que alguno de ustedes sugeriría que entráramos allí, donde acabaríamos luchando para salir y escapando a lomos de un dragón o algo así. Los ojos de James se abrieron por un momento, antes de volver a mirar a Harry. ¿Podemos hacer eso en su lugar?, preguntó. ¡No!, respondió Harry. McGonagall se reunió con Remus Lupin en un lugar secreto, pues Remus le había enviado un mensaje diciéndole que tenía noticias. Parecía urgente, así que llegó lo más rápido posible. Me alegro de que hayas podido venir, Minerva, dijo Remus, pasándose una mano por el pelo. Sonó urgente, respondió McGonagall. ¿Tiene algo que ver con Harry? Sí, asintió Remus. Mientras Tonks iba de incógnito, nos informó que cada vez más mortífagos rondaban lugares como el Callejón Diagon y Pueblo Duff. Al parecer, Harry, James y Daphne fueron encontrados en el Callejón Diagon. Fueron capturados y se los llevaron los mortífagos, pero escaparon poco después. Quien tú sabes no se alegró mucho al enterarse. ¿Crees que Harry vendrá a Hogwarts?, preguntó McGonagall. Ahora mismo, parece posible, respondió Remus. ¿Por qué si no estarían en el Callejón Diagon? He contactado con gente. Están esperando mi llamada. Cuando Harry llegue a Hogwarts, habrá otros allí para luchar a su lado. Solo puedo esperar que llegue pronto, suspiró McGonagall. Estoy preocupada por él. Yo también, Minerva, dijo Remus. Yo también. El director Ragnok estaba sentado en su escritorio, leyendo unos papeles. Aunque la guerra lo irritaba a veces, era beneficiosa para Gringotts, ya que ambos bandos necesitaban realizar constantes retiros y depósitos.
Ambos bandos incluso habían intentado convencer a los duendes de unirse a su causa, pero Gringotts se declaró neutral, pues no quería involucrarse en asuntos de magos. Ragnarok se sobresaltó cuando un crujido resonó por toda su oficina, que casi lo hizo caer de la silla. Miró y vio a un elfo de ojos grandes junto a su escritorio, con una carta en la mano. ¿Quién eres, elfo?, preguntó Ragnarok. ¿Y qué quieres? Soy Dobby, elfo doméstico de Harry Potter, respondió Dobby, extendiendo la carta. El amo Harry envía un mensaje urgente al director de Gringotts. Ragnarok le quitó la carta a Dobby, confundido porque, precisamente Harry Potter, escribiría a Gringotts, y a sí mismo. Abrió el sobre con una de sus garras y leyó su contenido. Al director de Gringotts. Puede que no me conozcas, pero soy Harry Potter. Te escribo para darte un mensaje urgente. James Badger, Daphne Greengrass y yo hemos estado huyendo durante las últimas 2 semanas para encontrar los mecanismos de seguridad de quien tú sabes y poder derrotarlo definitivamente. Tenemos razones para creer que uno de estos mecanismos está guardado en una de las bóvedas de sus leales seguidores. Esperamos que nos respondas pronto. El mecanismo de seguridad debe ser destruido lo antes posible. Atentamente, Harry Potter. Ragnarok releyó el contenido de la carta 3 veces antes de dejarla. No entendía qué eran esas medidas de seguridad, ya que el señor Potter parecía ser muy discreto al respecto. Ragnarok se volvió hacia Dobby, quien esperaba pacientemente junto a su escritorio, retorciéndose las manos. Dobby, dijo Ragnarok, quiero que traigas al señor Potter y a sus amigos aquí, deseo hablar con él en persona. Dobby asintió antes de aparecer fuera de la oficina con un suave crujido. El elfo doméstico solo llevaba ausente unos minutos cuando regresó con Harry, James y Daphne. Todos llevaban sus varitas preparadas y observaban a su alrededor por si había algún ataque. Están perfectamente a salvo, aseguró Ragnarok, alertándolos de su presencia, mientras señalaba los asientos al otro lado de su escritorio. Sin embargo, entiendo su naturaleza defensiva, ya que los goblins son una raza guerrera, a menudo sentimos lo mismo, por favor, siéntense. Los 3 se sentaron, aunque con cierta vacilación. Harry estaba a punto de hablar, cuando Ragnarok lo detuvo con una mano levantada. Antes de empezar, quiero que demuestres tu identidad, dijo, chasqueando los dedos, lo que provocó la entrada de 3 goblins, cada uno con una pequeña piedra y un cuchillo, que colocaron frente al trío. Hoy en día no se puede ser demasiado precavido, tendrás que cortarte el dedo y colocarlo contra la piedra rúnica. Leerá tu sangre y nos dirá si eres quien dices ser. ¿Qué pasaría si fuéramos un impostor?, preguntó Daphne. Morirás inmediatamente, respondió Ragnarok. Harry palideció levemente. Aunque sabía que no era un impostor, le preocupaba que algo saliera mal. Daphne compartía esa sensación. James, sin embargo, no tenía esa sensación, así que se cortó el dedo y lo presionó contra la piedra lisa, sin dudarlo un instante. Después de que las 3 piedras rúnicas se activaran, comprobando sus identidades, Ragnarok ordenó que se las llevaran antes de volverse hacia Harry. Probablemente quieras saber por qué te llamé aquí, dijo. Dobby dijo que querías hablar en persona, respondió Harry. Sí, asintió Ragnarok, reclinándose en su asiento. Estaba confundido sobre esos mecanismos de seguridad que mencionaste en tu carta. Si vamos a investigar, necesitamos saber qué son. Fuiste muy discreto con tus palabras. Es un Horrocrux, dijo James, después de un momento. ¿Un Horrocrux? ¿Estás seguro?, preguntó Ragnarok. ¿Me estás diciendo que el señor oscuro ha estado escondiendo un Horrocrux en una de nuestras bóvedas, sin que lo supiéramos? ¿Sabes qué son?, preguntó Harry. Claro que sí, espetó Ragnarok. Tenemos expertos en destruir Horrocruxes, si hay uno, hay que eliminarlo de inmediato. Creemos que es una pequeña copa dorada, como un cáliz, dijo Daphne. No estamos seguros de en qué bóveda está, pero creemos que estará en la de Bellatrix Lestrange o en la de Michael Badger. Ragnarok asintió y llamó a un pequeño grupo de goblins para que investigaran las bóvedas de Bellatrix y Michaels, así como las de otros fieles seguidores del Señor Oscuro. Luego se volvió hacia Harry y sacó un pergamino. Hay otra razón por la que quería hablar con usted, señor Potter, dijo, entregándole el pergamino. Quizás quiera leerlo usted mismo. Voldemort no estaba nada contento al recibir la noticia. De hecho, estaba furioso. Sus seguidores habían logrado capturar a Potter y a sus amigos, pero estos escaparon poco después. Se aseguró de castigar severamente a McNair, ya que era él quien debía custodiar su celda. No importaba. Voldemort ahora poseía la varita de Sauco. Ya no tenía nada que temer. Sin duda, Potter regresaría a Hogwarts tarde o temprano. Pronto le enviaría un mensaje a Severus.
Cuando Potter regresara a Hogwarts, solo encontraría su propia ruina. ¿Sirius quería adoptarme?, preguntó Harry después de leer el pergamino. Correcto, usando su sangre y un ritual muy complicado, que solo los duendes de Gringotts podían realizar, respondió Ragnarok. Pensé que los rituales relacionados con la sangre estaban prohibidos, dijo James, después de haber leído el contenido él mismo, por encima del hombro de Harry. Todo menos el ritual de adopción de sangre, corrigió Ragnarok. Cuando Sirius se enteró, vino inmediatamente y nos dio un poco de su sangre, que guardamos, lista y esperando. Sin embargo, murió poco después. Intentamos enviarle una carta sobre el ritual, señor Potter, pero algo nos impedía. Sin duda, Dumbledore, murmuró Harry, antes de volver a mirar al director. Como amaba a ese hombre como si fuera mi propio padre, me gustaría llevar a cabo el ritual. ¿Tienes una idea general de cuánto tiempo tomará? Es difícil decirlo, señor Potter, suspiró Ragnarok. Si fuera un recién nacido, no tardaría nada, pero como es un hombre joven, próximo a cumplir 17 años, puede que tarde más de lo habitual, pero podemos seguir con el ritual ahora si lo desea. ¿Pueden estar mis amigos allí?, preguntó Harry. Por supuesto, si quieres seguirme, te llevaré a las cámaras rituales, dijo Ragnarok. El trío se levantó de sus asientos y siguió a Ragnarok, quien los condujo por los numerosos pasillos de Gringotts hasta una gran sala de piedra. La sala estaba vacía, salvo por una larga mesa de piedra, situada en el centro de un extraño pentagrama grabado en el suelo. A decir verdad, Harry sintió que el lugar parecía bastante siniestro. Ragnarok llamó a otros 3 duendes, que llegaron enseguida, vestidos con extrañas túnicas blancas, uno de los cuales sostenía un frasco de cristal lleno de sangre. La sangre de Sirius. Ahora, señor Potter, dijo Ragnarok, tendrá que quedarse en ropa interior y quedarse quieto sobre la mesa de piedra. Nosotros nos encargaremos del resto. Harry se sintió un poco avergonzado ante la idea de desnudarse delante de la gente, incluyendo a sus amigos, pero lo hizo de todos modos y se tumbó en la mesa, como le indicó Ragnarok. Harry entonces observó cómo los duendes usaban plumas de aspecto extraño para dibujar runas por todo su cuerpo, usando la sangre de Sirius, que parecía quemarle la piel. Tardó un poco, pero finalmente, todas las runas estuvieron listas y Ragnarok levantó una mano sobre su cabeza. Ahora, necesito que se quede quieto y se relaje, señor Potter, dijo. Este es un procedimiento complicado y no se puede rehacer si sale mal. Después del procedimiento, notará cambios en su apariencia física. No se asuste, es solo por la adopción de sangre, ¿entiende? Harry asintió en respuesta, lo que provocó que Ragnarok les hiciera un pequeño gesto a los goblins, quienes empezaron a murmurar en un idioma que Harry jamás había oído. Tras unos instantes, Harry oyó la voz de Sirius resonando en sus oídos. Yo, Sirius Orion Black, en mente, cuerpo y espíritu, te entrego mi sangre, Harry James Potter, te declaro, por la magia de la madre misma, mi hijo adoptivo de sangre, Harry James Potter Black, así sea. Con esas últimas palabras, todo alrededor del mundo de Harry se volvió negro, mientras caía en un profundo estado de inconsciencia. Harry no vio nada más que oscuridad, mientras sentía que flotaba, casi nadaba, en un abismo negro, mientras su mente se sentía ligera y libre. No estaba seguro de dónde estaba ni de cuánto tiempo permaneció flotando, antes de que la oscuridad se disipara y se encontrara en la misma habitación donde se encontraba cuando los duendes comenzaron el ritual, aún tumbado en la misma mesa, aunque esta vez, las runas dibujadas con la sangre de Sirius habían desaparecido. La puerta de la cámara se abrió, y entró el director Ragnarok, con aspecto feliz y aliviado al ver a Harry despierto. Tranquilo, señor Potter, dijo con suavidad. Procedimientos como este suelen dejar a la gente agotada por un corto tiempo. Estoy bien, director, respondió Harry cortésmente, incorporándose lentamente. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Unos 4 días, señor Potter, dijo Ragnarok. Nos preocupó un momento. La mayoría de la gente se despierta después de 1 o 2 días, cuando termina el procedimiento. 4 días. Para Harry, solo parecían minutos, quizás horas, desde que perdió el conocimiento. Solo podía esperar que no hubiera pasado nada malo durante ese tiempo. ¿Funcionó el procedimiento?, preguntó Harry. Míralo tú mismo, sonrió Ragnarok, mientras señalaba un gran espejo que habían colocado en la habitación, listo para cuando Harry despertara. Harry se levantó, ignorando el frío que sentía, pues solo llevaba sus calzoncillos, y se miró mejor en el espejo. Los cambios fueron inesperados. Había crecido unos centímetros. Sus pómulos eran más afilados y pronunciados. Su mandíbula se volvió más ancha y cincelada. Incluso sus ojos habían cambiado.
Aunque seguían siendo verde esmeralda, como los de su madre, no eran tan redondos, sino más estrechos y almendrados. Por último, estaba su cabello. Seguía siendo del mismo color negro azabache, pero ya no era el monstruo indomable de antes. Ahora le llegaba hasta la mandíbula inferior en suaves ondas. El resultado fue asombroso. Aunque todavía parecía el hijo de James y Lily Potter, Harry ahora también podía ver un gran parecido con Sirius. La puerta de la habitación se abrió de nuevo, y entraron James y Daphne, junto con un segundo duende que sostenía un objeto envuelto en tela. Harry se alegró de ver que James llevaba su ropa. Ya era hora de que despertaras, dijo Daphne mientras se acercaban. James y yo hemos estado muy preocupados durante los últimos días. Tranquila Daphne, te dije que estaría bien. James puso los ojos en blanco ligeramente, mientras le entregaba la ropa a Harry. Aquí tienes Harry, no puedes andar por ahí luciendo así. A pesar del pequeño estirón de Harry, James aún le sacaba unos centímetros. Algo que frustró un poco a Harry. La frustración debió de ser evidente en el rostro de Harry, pues James sonrió con suficiencia al quitarle la ropa. Después de vestirse, Harry se volvió hacia Ragnarok, quien ahora sostenía el pequeño bulto que le había dado el otro duende. Señor Potter, dijo Ragnarok. Mientras estaba inconsciente, pudimos localizar el Horrocrux en la bóveda de los Lestrange. ¿Aún no lo han destruido?, preguntó Harry. Pensamos que deberías tener el honor de destruirlo, respondió Ragnarok. Ragnarok retiró el paño, revelando una copa dorada con el emblema de Hufflepuff grabado en el metal. Primero el guardapelo con el emblema de Slytherin y ahora una copa con el emblema de Hufflepuff. Esto hizo que Harry se preguntara si los Horrocruxes restantes de Voldemort estarían relacionados con los fundadores de Hogwarts. Harry retiró su varita mientras Ragnarok colocaba la copa sobre la mesa. Ignorando los vil susurros que llenaban sus oídos, Harry levantó su varita y murmuró: Avada Kedavra. Al igual que Nagini y el guardapelo, la copa emitió un fuerte grito metálico al impactar la maldición asesina. Una densa nube de humo negro emergió del metal dorado. Harry sintió que le ardía la cicatriz al ver imágenes destellantes. Una de la tiara plateada que había visto al destruir el guardapelo y otra de Hogwarts, donde debía ubicarse el siguiente Horrocrux. Tras el ataque a su visión, Harry miró a los demás en la habitación, frotándose las orejas, con aspecto de estar luchando contra una migraña, por el grito metálico. La copa rodaba por el suelo, rota y chamuscada. Eso fue desagradable, murmuró Ragnarok. Antes de irse, señor Potter, ¿necesita algo más? No, director, respondió Harry. Gracias. No hace falta que me lo agradezca, señor Potter. Fue un honor haberle ayudado, dijo Ragnarok con una reverencia. Le deseamos suerte y esperamos que tenga éxito en su misión. Harry asintió y el trío abandonó las cámaras rituales, caminando por los pasillos de Gringotts, planeando su próximo movimiento. ¿Tienes alguna pista sobre el próximo Horrocrux, Harry?, preguntó James. La tiara, respondió Harry. Parece estar ubicada en algún lugar de Hogwarts. Sería un suicidio ir allí ahora mismo, murmuró Daphne. Además, Hogwarts es un lugar enorme, podría estar en cualquier parte. Necesitamos encontrar el Horrocrux de Daphne, dijo James. Si logramos colarnos por Hogsmeade, podríamos conseguir que nuestros amigos nos ayuden a encontrarlo, preferiblemente sin derramamiento de sangre, pero no nos hagamos ilusiones. Voldemort apretó los dientes mientras se sujetaba la cabeza con dolor. Otro Horrocrux había sido destruido. Empezaba a sentir miedo. Todo se desmoronaba lentamente. Potter necesitaba morir pronto. Con Potter, su salvador, muerto, el resto de la Gran Bretaña mágica no tendría ninguna oportunidad contra él. El sol comenzaba a ponerse cuando Harry, James y Daphne aparecieron en el pueblo de Hogsmeade. El lugar estaba vacío. Era casi inquietante. Incluso cuando estaban en el colegio, el lugar siempre estaba lleno, con lugareños y turistas yendo de tienda en tienda a gastar su dinero. Ahora, no había nadie. El pueblo estaba en silencio. Ni siquiera se oía el canto de un pájaro ni el sonido de los insectos. Caminaron lentamente por el pueblo, varitas en mano, atentos a cualquier movimiento en las sombras. Todo estaba en silencio hasta que cruzaron la puerta, donde un fuerte chirrido resonó por todo el pueblo. ¿Es una alarma?, preguntó Daphne. Posiblemente, respondió James. Parece que esperaban que llegáramos tarde o temprano. El aire se volvió frío y la escarcha empezó a cubrir ventanas y otras superficies. Sabían la causa. Dementores. Se oyeron estallidos por las calles y supieron que los mortífagos habían llegado. Era solo cuestión de tiempo para encontrarlos. «Mierda, ¿qué hacemos?», preguntó Harry. Vosotros tres», gritó una voz ronca.
Entrad aquí rápido. El trío miró y vio a alguien de pie en una puerta, haciéndoles señas para que entraran. Sospechosos, hicieron lo que les indicó el hombre y entraron corriendo al edificio, cerrando la puerta tras ellos. El trío se escondió detrás de la puerta, escuchando atentamente lo que sucedía. ¿Estamos seguros de que Potter está aquí?, preguntó una voz. Claro que está aquí, susurra otro. La alarma solo sonó cuando Potter mismo atravesara las barreras. Está por aquí, que los dementores anden buscando por las calles, seguro que lo encuentran. El trío había contenido la respiración, sin atreverse a hacer ningún ruido, solo respirando libremente, cuando los mortífagos se fueron, sus pasos desvaneciéndose mientras caminaban más abajo por la calle. Bueno, gracias a Merlín no empezaron a derribar las puertas de la gente, dijo la voz ronca, mientras un hombre corpulento con cabello largo y una barba igualmente larga apareció. ¿Quién eres?, preguntó Daphne. Soy Aberforth, respondió el hombre. ¿Conociste a mi hermano? Después de todo, fue tu director durante 6 años. ¿Eres el hermano de Dumbledore?, preguntó Harry. Ni siquiera sabía que tenía un hermano. Una frase compartida por muchos, murmuró Aberforth. Siempre preferí una vida tranquila, a diferencia de Albus, que quería gloria y ser el centro de atención. Claro, lo que la mayoría no sabe es que él es un viejo cabrón manipulador que nos ocultaba secretos a todos, concluyó James. Lo sabemos, nos ocultó secretos importantes durante casi 6 años, aunque, a juzgar por lo que estaba escrito en los diarios de mi padre, lleva décadas guardándolos. Entonces no es de los que creen que un hombre no puede hacer nada malo, dijo Aberforth, pensativo y casi feliz. Entonces sabe la verdad, debo preguntarle, señor Potter, ¿por qué está aquí? Necesitamos colarnos en Hogwarts, respondió Harry. Antes de morir, tu hermano nos dio una misión y, a menos que la cumplamos, no podremos derrotar a quien tú sabes para siempre. ¿Y por qué lo hace, señor Potter?, preguntó Aberforth. ¿Es porque mi hermano le dio órdenes? No, es porque el mundo está lleno de idiotas que no se molestan en levantarse y hacer el trabajo ellos mismos, respondió Harry con una mirada peligrosa en los ojos. Me gusta usted, señor Potter, sonrió Aberforth, antes de volverse hacia el retrato de una mujer joven. ¿Sabe qué hacer? La mujer asintió, antes de darse la vuelta y alejarse, desapareciendo de la vista. ¿Quién era ese?, preguntó Daphne. Mi querida hermana, se fue demasiado pronto, murmuró Aberforth. ¿Podrá guiarte a Hogwarts sin que nadie se dé cuenta? ¡Buena suerte! Sin nada más que decir, Aberforth salió de la habitación. Harry estaba a punto de llamarlo, cuando la mujer del retrato apareció de nuevo. Esta vez, sin embargo, parecía que alguien se le unía. Al acercarse, el retrato se abrió, revelando un pasadizo, y el trío se alegró y alivió al ver quién estaba allí. Neville, dijo Harry emocionado. Hola chicos, ¿cuánto tiempo sin vernos?, respondió Neville alegremente. Te ves fatal, dijo James, notando su aspecto despeinado y cansado. Solo puedo imaginarlo. Neville se encogió de hombros. Vamos, puedo guiarte al castillo. El trío trepó a través del retrato y siguió a Neville por un estrecho pasaje construido bajo tierra, teniendo cuidado con cualquier piedra afilada que pudiera cortarles la piel si no prestaban atención a su entorno. Debo decir, Harry, que te ves diferente, comentó Neville, mientras dirigía al grupo. ¿Te han hecho algún trabajo? Se podría decir que sí, sonrió Harry. ¿Cómo están los demás, Neville?, preguntó James. Luna, Susan, Astoria, ¿están todos bien? Sí, están bien, aseguró Neville. Pero Hogwarts ha cambiado. ¿Para bien o para mal?, preguntó Daphne. Peor, dijo Neville sin dudarlo. Lo ha sido desde que Snape asumió el cargo de director, aunque, sinceramente, no ha estado tan mal, casi nunca lo vemos. Pasa la mayor parte del tiempo en el despacho del director, incluso durante las comidas. El mayor problema son los Carrow. ¿Quiénes son los Carrow?, preguntó Harry. Son 2 hermanos gemelos, un hermano y una hermana, mortífagos que enseñan defensa contra las artes oscuras. Son una pareja sádica, respondió Neville, señalando los puntos que le bajaban por la cara. Disfrutan especialmente dando castigos físicos. Le dan una paliza a Filch. ¿A ti también te hicieron eso?, preguntó Daphne. ¿Por qué? La semana pasada, en una de nuestras clases de defensa contra las artes oscuras, querían que usáramos la maldición Cruciatus, en los de primer año, gruñó Neville. Me negué, así que sí, Hogwarts definitivamente ha cambiado para peor. Los demás también han tenido castigos por las mismas razones, pero que yo sepa, no han sido castigados como yo. Espero que no, dijo James en voz baja y peligrosa.
Si han tocado un solo cabello de la cabeza de Luna, les arrancaré la cabeza de los hombros. Harry y Daphne no dijeron nada, pero en silencio coincidieron con su amiga. Si Susan y Astoria sufrían algún daño, ellas también perseguirían a quienes les hicieran daño. El resto del camino al castillo transcurrió en silencio, pero finalmente llegaron a otro retracto, que Neville abrió, revelando un aula llena de alumnos de su curso, quienes levantaron la vista al abrirse el retrato. «Hola, chicos», gritó Neville, haciéndose a un lado. Harry ha vuelto. Hubo vítores y aplausos por todos lados mientras Harry bajaba al aula, junto con James y Daphne. Luna y Susan no tardaron en aparecer y abrazaron a sus novios, felices de verlos a salvo. «Justin, envíale un mensaje a McGonagall, dile que Harry ha vuelto», dijo Neville, a lo que Justin asintió y rápidamente salió a buscarla. «Neville, ¿dónde estamos exactamente?», preguntó Harry cuando cesaron los aplausos. «Una de las aulas abandonadas, hay tantas en el castillo, que a alguien le llevará una eternidad encontrarnos», sonrió Neville. «Entonces dinos, ¿qué te hizo regresar?». «Estamos buscando algo escondido en el castillo», respondió Harry. «Una tiara de plata de algún tipo, está vinculada a quien tú sabes y necesita ser destruida. ¿Alguien tiene alguna idea de qué podría ser?». La sala quedó en silencio, mientras todos se miraban, preguntándose si alguien más sabría la respuesta. Al cabo de un rato, Luna, que no se había separado de los brazos de James, habló. «Ahí está la diadema que perteneció a Rowena Ravenclaw», dijo. «Pero Luna, eso se perdió hace siglos», respondió Padma Patil. «No hay una sola persona viva hoy que la haya visto». Luna estaba a punto de responder cuando la puerta se abrió y McGonagall entró, luciendo alegre y aliviada cuando vio a Harry parado allí. «Señor Potter, me alegro mucho de ver que está sano y salvo», dijo. «Es genial verte también, profesor», sonrió Harry. «Vaya, vaya, vaya», dijo una voz familiar, arrastrando las palabras. «Convoqué una reunión de emergencia porque el señor Potter supuestamente está en Hogsmeade, pero parece que ya ha llegado». Todos se giraron y vieron a Severus Snape de pie en la puerta, junto con otros dos, que Harry solo pudo suponer que eran los gemelos Carrow. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Harry se sorprendió por un momento al ver a Snape parado allí, pero esa sorpresa desapareció rápidamente y una mirada fría apareció en su rostro, mientras miraba al hombre en el que una vez confió. «Hola Severus», dijo con voz suave. «¿Cómo ha ido la vida en la oficina del director?». «No estoy aquí para socializar contigo, Potter», respondió Snape, quitándose la varita. «Me seguirás, estoy seguro de que el resto de la escuela se alegrará de ver a su salvador una vez más, antes de que te entreguen al señor tenebroso en bandeja de plata». «Harry no irá a ninguna parte, Severus», dijo McGonagall, parándose frente a Harry, empujando a los otros estudiantes un poco hacia atrás para que no sufrieran daño, con su varita desenvainada. El brazo de la varita de Snape pareció temblar un poco, y el hombre pareció dudar un poco, pero le lanzó un hechizo, que ella bloqueó rápidamente, respondiendo con uno propio. Durante los siguientes instantes, solo hubo destellos intermitentes. Los gemelos Carrow retiraron sus varitas, a punto de intervenir, pero fueron alcanzados por maldiciones cortantes de James y Neville, y cayeron muertos al suelo. Al ver esto, Snape desvió un hechizo de McGonagall y se apareció rápidamente fuera de la habitación, mientras las barreras del castillo temblaban ligeramente. «¡Cobarde!», gritó McGonagall, antes de volverse hacia Harry. «Me alegra verlo, señor Potter, pero debo preguntarle por qué regresó». «Estamos en una misión, profesor», respondió Harry. «No sabemos cómo, pero estamos cerca de derrotar a ya sabe quién para siempre. Ahora que Snape se ha ido, sin duda le dirá que he vuelto. Me temo que puede haber una pelea». «No se preocupe, señor Potter», dijo McGonagall con una sonrisa. «Contraatacaremos y le daremos tiempo para que haga lo que necesite, aunque por ahora, probablemente deberíamos ir al gran comedor, el resto de los estudiantes están esperando y deberíamos hacer un anuncio». Harry asintió y el grupo de estudiantes salió de la sala, sin mirar siquiera los cuerpos de las gemelas Carrow al pasar. Se alegraron de estar muertas. Harry caminó junto a McGonagall mientras recorrían los pasillos hasta llegar al gran comedor, donde el resto de los estudiantes esperaban en filas, pacientemente, mientras los demás profesores se mantenían a un lado. Todos se giraron y se sorprendieron al ver a Harry pasar junto a McGonagall. Los susurros de los estudiantes se oían por todo el gran comedor. ¿Es ese Harry Potter? Se ve un poco diferente. ¿Por qué ha vuelto? Tras decirle a Harry que se quedara donde estaba, McGonagall se puso de pie en el podio, donde antes estaba la mesa de los profesores, y se dirigió a la escuela.
Queridos estudiantes, dijo, sí, como pueden ver, Harry Potter ha regresado y necesita nuestra ayuda. ¿Pero dónde está el profesor Snape? Preguntó uno de los estudiantes. Nuestro querido director ha decidido jubilarse anticipadamente, respondió McGonagall. Se oyeron vítores en todo el gran comedor, pues la mayoría de los estudiantes estaban felices de ver a Snape marcharse, con solo unos pocos estudiantes que eran hijos de mortífagos. Tras unos instantes, los vítores se apagaron al oírse una voz áspera y fantasmal que llenó el aire. Sé que algunos querrán luchar, pero si lo hacen, sus intentos serán inútiles, no quiero ver sangre mágica derramada innecesariamente, así que, denme a Harry Potter y dejaré el colegio Hogwarts intacto y a sus habitantes ilesos, denme a Harry Potter, si no, mataré a todo hombre, mujer y niño que intente ocultármelo. El gran comedor quedó en silencio mientras la voz se desvanecía. Harry miró a los demás estudiantes. Pudo ver conflicto en todos ellos. Aunque algunos, como sus amigos, se negarían a hacer algo así, la mayoría no sabía qué hacer. La gente susurraba entre sí, tratando de decidir qué hacer. Después de unos momentos, uno de los estudiantes habló. ¿Qué esperan? Preguntaron. Potter está ahí, que alguien lo agarre. Nadie se movió. Siguieron mirando a Harry, decidiendo qué hacer. Tras unos segundos, James avanzó y se paró frente a Harry con la varita desenvainada. Esto encendió la llama de la atención de los demás, pues los amigos de Harry, e incluso alumnos desconocidos, se pararon frente a él, todos con la varita desenvainada. Nadie necesitó decir nada, el mensaje estaba claro. Si Voldemort quería a Harry, tendría que acabar con ellos primero. ¿Qué estás haciendo?, exigió el mismo estudiante. Agárralo. Harry no irá a ningún lado, dijo una voz. Todos voltearon a ver a Remus Lupin entrar al gran comedor, acompañado por un grupo numeroso. Harry no reconoció a la mayoría, pero entre ellos estaban la familia Weasley, Ojo Loco Moody, Kingsley Shacklebolt, Mimadora Tonks, Cedric Diggory y Marcus Flint. «Remus, ¿me oíste entonces?», preguntó McGonagall. «Creo que a estas alturas ya todos lo han hecho», respondió Remus. «Si quien tú sabes quiere pelea, se la daremos». «¿Puedo hacer una sugerencia?», dijo James. «Los jóvenes deberían ser evacuados y llevados a un lugar seguro. Son demasiado jóvenes para luchar en esta guerra». «Esa es una buena idea», asintió McGonagall, antes de hablar a todo el comedor. «Todos los estudiantes de primero a tercer año, por favor, sigan a la profesora Sprout fuera del gran comedor, ella los escoltará fuera de Hogwarts y los llevará a un lugar seguro». «Pero queremos quedarnos y luchar», gritó uno de los alumnos de tercer año de Gryffindor. Fue en ese momento que Harry habló. «No, esto es la guerra», dijo. «Esto no es una pequeña pelea con un matón, ni un duelo amistoso con un amigo, es una cuestión de vida o muerte, y morirá gente, no es lugar para gente como tú, y para quienes se queden y luchen, debo insistir en que usen fuerza letal, quien tú sabes y sus mortífagos no dudarán en matarte, lo que significa que tú tampoco deberías dudar en matarlos. No podemos hacer eso», gritó Hermione Granger. «Date un respiro, Granger», espetó James, antes de que ella pudiera despotricar. «Ya oíste lo que dijo Harry, esto es la guerra, no quieres matar a nadie, bien, vete con los jóvenes o quédate con Madame Pomfrey, ya que la gente resultará herida y necesitará curación si decides luchar, haz lo que dice Harry, si aturdes o atas a los mortífagos, alguien vendrá, los despertará, los liberará y se irán y matarán a alguien más, mátalos o córtale el brazo de la varita, da igual, si usamos fuerza letal podemos ganar esta guerra con poca sangre derramada». «Qué discurso tan asombroso, señor Potter, señor Badger». McGonagall asintió. «Tiene razón, necesitamos usar fuerza letal, ahora, todos los de primero a tercero y cualquiera que no quiera quedarse, sigan a la profesora Sprout a un lugar seguro, profesor Flitwick, profesor Slughorn, síganme, tenemos que instalar barreras de protección alrededor del castillo para que no se derrumbe cuando ataquen los mortífagos». Mientras tanto, estudiantes como profesores corrían alrededor del castillo, algunos esperando llegar a un lugar seguro, otros ubicándose en áreas del castillo, esperando defenderse de los próximos ataques. Harry se encontró con James y Daphne en el corredor principal de la escuela, donde James colocó una mano sobre el hombro de Harry. «Harry, Daphne y yo hemos pensado en un tema relacionado con el Horrocrux», dijo. «¿Qué pasa?», preguntó Harry. «Si el Horrocrux es en realidad la diadema perdida de Rowena Ravenclaw, no podremos preguntarle a cualquiera si conoce su ubicación», respondió James. «Como dijo Padma, hoy en día nadie con vida sabe dónde encontrarlo».
Significa que necesitamos hablar con alguien que está muerto, aclaró Daphne al ver la confusión en el rostro de Harry. Oh, dijo Harry, mientras pensaba por un segundo. Supongo que sabes con quién hablar entonces, ¿no? Sí, asintió James. Y creemos que sabemos dónde encontrarlos. Helena Ravenclaw, conocida comúnmente como la Dama Gris por los habitantes de Hogwarts, observaba con tristeza cómo los encantamientos protectores se extendían por el castillo. No hacía falta suponer lo que estaba pasando. Ella lo sabía. Una guerra se avecinaba en el castillo. En momentos como este, deseaba no haber robado la diadema de su madre siglos atrás. Si no lo hubiera hecho, tal vez ese chico no la habría buscado. Al oír pasos a sus espaldas, se giró y vio a 3 desconocidos de pie detrás de ella, uno con una cicatriz en forma de rayo en la frente. Inmediatamente flotó hasta el suelo para verlos mejor. No sé quién eres, dijo ella con un pequeño tono amenazante en su voz. ¿Por qué estás aquí? Venimos a verte, respondió Harry. Por lo que tengo entendido, eras la hija de Rowena Ravenclaw, esperábamos que pudieras decirnos dónde estaba su diadema. No eres el primero en venir a mí con la esperanza de encontrarlo, suspiró Helena. Hace mucho tiempo había otro niño con la esperanza de encontrarlo. ¿Tom Riddle? Adivinó James. Era un chico muy extraño, asintió Helena. Su apellido era muy apropiado para el tipo de chico que era, me dijo que devolvería la diadema a su lugar, pero mintió, la profanó con la magia más oscura imaginable y la ocultó. Lo sabemos, respondió Harry. Si nos dices dónde lo escondió, podemos destruirlo, si lo hacemos, podremos derrotarlo. Helena ladeó ligeramente la cabeza mientras observaba al trío, uno frente al otro. Casi parecía estar calculando, buscando algo en su interior, antes de asentir. En el 7º piso del castillo, hay una habitación oculta, dijo después de un momento. Una habitación que ofrece todo lo que el usuario necesita, frente al tapiz de Bernabé, el chiflado, enseñando ballet a los trolls. Imagina una habitación donde todo esté oculto y lo encontrarás. El trío estaba un poco confundido en cuanto a lo que estaba hablando, pero decidieron ver por sí mismos de qué estaba hablando. Gracias, dijo Harry. El trío luego se fue, dirigiéndose rápidamente al lugar que les dio Helena, donde, sin que ellos lo supieran, 2 personas habían estado escuchando a escondidas su conversación antes de apresurarse al lugar indicado, con la esperanza de llegar antes que ellos. Voldemort se encontraba en un acantilado, con vistas al castillo de Hogwarts, con todo su ejército de mortífagos y carroñeros detrás de él, y los clanes de gigantes y hombres lobo lo miraban impacientes y ansiosos por pelear. Entrecerró los ojos. Llevaba casi media hora esperando y parecía que nadie le entregaba a Harry Potter. Una pena, esperaba que se lo llevaran, dijo, antes de volverse hacia su ejército. Ataquen, maten a quien sea, pero dejen a Potter con vida. Su ejército lanzó un grito de guerra mientras se precipitaban hacia el castillo, liderados por Michael Badger y Bellatrix Lestrange, lanzando hechizos. Voldemort sonrió con sorna, decidiendo unirse a sus seguidores en el primer asalto. Sin duda, debido a la ideología de Dumbledore, la luz se aferrará a los aturdidores y las ataduras corporales. Por eso, la luz ha perdido la batalla, incluso antes de comenzar. El temblor del castillo, seguido de explosiones y fuego mágico, indicó al trío que el ataque al castillo había comenzado. Tenían que encontrar el Horrocrux y destruirlo rápidamente. Aún necesitaban encontrar uno más, después de este, antes de poder derrotar a Voldemort para siempre. Ojalá pudieran hacerlo, con poco derramamiento de sangre. ¿Es este el lugar correcto?, preguntó Daphne al detenerse. Bueno, estamos en el tapiz correcto, señaló James. Ahora todo lo que necesitamos hacer es pensar en una habitación donde todo esté oculto. Harry no dijo nada. Se quedó frente a una pared vacía y cerró los ojos, pensando en la habitación de la que les había hablado Helena, ignorando el lejano sonido de las explosiones. Tras unos segundos, el trío observó con asombro cómo una puerta aparecía frente a ellos. Sin perder más tiempo, entraron rápidamente, solo para encontrarse con una enorme habitación llena de montones de trastos y otros objetos. Querido Merlín, nos llevará un tiempo encontrar el Horrocrux, murmuró Harry. No si nos separamos, respondió Daphne. Si cada uno se dirige a una zona diferente, deberíamos encontrar el Horrocrux más rápido. Tras un acuerdo tácito, el trío se separó y se dirigió por diferentes pasillos llenos de trastos, con la esperanza de encontrar el Horrocrux. Harry usó un hechizo de apúntame, con la esperanza de que le ayudara a navegar por el interminable mar de objetos que debían de llevar décadas allí. Tras unos minutos, llegó a un claro, donde oyó un susurro familiar y vil. Se giró y vio una pequeña caja sobre una mesa.
Tras abrir la tapa con cuidado, vio la diadema. Ignorando la sensación desagradable que sintió, Harry la recogió. Fue en ese momento cuando aparecieron dos personas, Not y Malfoy. Sus varitas estaban desenvainadas. Not, Malfoy, dijo sin siquiera mirarlos. ¿Qué los trae por aquí? Podríamos preguntarte lo mismo, Potter, respondió Not. Estamos aquí para llevarte ante el Señor Oscuro, y aquí estás escondido como un cobarde. Oh, estoy haciendo cualquier cosa menos eso, dijo Harry, mirándolos por primera vez desde que aparecieron. Su Señor Oscuro estará muerto antes de que termine el día, se lo prometo. Not y Malfoy se burlaron, antes de lanzar hechizos a Harry, que él esquivó rápidamente, impactando los montones de chatarra a su espalda. Fue entonces cuando James y Daphne aparecieron y lanzaron sus propios hechizos contra los chicos. Lo que siguió fue una pelea masiva entre el grupo, con Malfoy y Not teniendo que esquivar constantemente, debido a que eran superados en número. Finalmente, Malfoy se hartó y lanzó la maldición asesina contra Harry. Al ver el hechizo dirigiéndose hacia él, Harry arrojó rápidamente la diadema frente a él, de modo que recibió el impacto, destruyendo el Horrocrux en el proceso, emitiendo un ensordecedor grito metálico. Voldemort gritó de dolor, sujetándose la cabeza. Apretó los dientes con rabia. Otro Horrocrux destruido. Mató rápidamente a un Auror frente a él, antes de mirar la varita de Sauco en sus manos. Sintió que lo rechazaba. Había que hacer algo. Snape fue quien mató a Dumbledore, así que tal vez. Lucius. Gritó. Sí, mi señor, respondió Lucius, apareciendo a su lado. Encuentra a Severus y dile que se reúna conmigo en el cobertizo de botes de la escuela, exigió Voldemort. Necesito hablar con él, y eso es una exigencia, no una petición. Harry negó con la cabeza, confundido por la visión que acababa de tener. No estaba seguro de por qué Voldemort quería ver a Snape, pero debía de ser importante. En cuanto terminaran allí, tendrían que ir al cobertizo para botes y ver qué era. Apenas se había orientado, antes de tener que esquivar otra maldición asesina, enviada por Not. Harry respondió disparando un rompehuesos, que golpeó a Not en la cabeza, hundiendo el cráneo del chico con un crujido espantoso y cayó al suelo muerto. Malfoy pareció sorprendido por un momento antes de gritar de ira, levantando su varita. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, James lo golpeó con una maldición de sangre hirviente, que impactó a Malfoy en el pecho. Malfoy gritó de dolor al sentir que su sangre ardía y burbujeaba, su piel se ennegrecía, donde murió de una forma lenta y espantosa. Todo quedó en silencio, mientras el trío miraba fijamente los cadáveres de Not y Malfoy. Me alegro de haberme librado de ti, murmuró James, antes de volverse hacia Harry. Ahí va otro Horrocrux, ¿sabes dónde está el último? No, suspiró Harry. Pero quien tú sabes no está contento, quiere encontrarse con Snape en el cobertizo de botes. ¿Por qué? Preguntó Daphne. No lo sé, pero debe ser importante, respondió Harry. Bueno, ¿qué esperamos? Preguntó James. Si descubrimos dónde está el último Horrocrux, podremos acabar con esto. El trío salió rápidamente de la habitación y corrió por la escuela, abriéndose paso por los numerosos pasillos, derribando a tantos mortífagos y carroñeros como pudieron, mientras se dirigían al cobertizo para botes. Harry se alegró de ver que los estudiantes habían hecho lo que les había dicho. Estaban usando hechizos más letales, reduciendo las filas de los mortífagos. Muchos mortífagos y carroñeros estaban muertos o gravemente heridos con un brazo o una pierna amputados. Después de ayudar a los gemelos a luchar contra un grupo de carroñeros, se dirigieron al patio del castillo, que era un caos absoluto. Por todas partes, estudiantes y profesores se batían a duelo contra mortífagos, con gigantes y dementores causando carnicería en el puente, mientras luchaban contra estatuas de piedra animadas. Harry y Daphne bajaron rápidamente las escaleras para ir al cobertizo para botes, pero James se detuvo, lo cual los demás notaron. James, ¿qué estás haciendo?, preguntó Harry. Ustedes dos sigan adelante, yo los ayudaré, respondió James. Nos vemos más tarde. Harry y Daphne querían discutir, pero James ya se había ido corriendo a otra parte del patio, así que los dos continuaron, rezando para que su amigo estuviera bien. Narcisa Malfoy realmente no quería estar donde estaba, luchando junto a su esposo. No quería involucrarse en esa pelea. Quería huir cuanto antes, por eso se limitó a usar hechizos no letales. No estaba segura de dónde estaba Draco, pero si el chico era lo suficientemente listo, sabría que debía correr rápido y alejarse del castillo. Fue en ese momento cuando una pequeña explosión junto a ella la hizo caer al suelo, dejando caer su varita.
Levantó la vista y vio como una maldición cortante arrancaba la cabeza de Lucius de sus hombros, y el cuerpo decapitado de su esposo caía junto a ella, mientras la sangre se filtraba lentamente por el suelo, poniéndola verde. Narcisa levantó la vista y vio a James Badger acercándose lentamente, con una mirada decidida. Sabía lo que se avecinaba. Sabía de la disputa de sangre. Cerró los ojos y esperó. Y esperó. Al no ocurrir nada, abrió los ojos y vio a James de pie junto a ella, extendiéndole la varita. Su expresión lo decía todo. Le estaba dando la oportunidad de escapar libre e ilesa. Tomando su varita, con un gesto de agradecimiento, se desapareció. James siguió mirando el lugar, Narcisa simplemente se marchó. Aunque podría haberla matado, ella no pidió ser una Malfoy. Según las historias que había oído, los padres de Narcisa la comprometieron con Lucius durante sus años en Hogwarts. Como no había nacido Malfoy, era inocente en cuanto a la disputa de sangre, así que le dio la oportunidad de empezar una nueva vida. Solo esperaba que su decisión no se volviera en su contra. Además, no importaba si la mataba o no. Si Narcisa se volvía a casar, ya no sería una Malfoy, lo que significaba que el linaje Malfoy estaba muerto y la disputa sangrienta entre los tejones y los Malfoy no había terminado. Dicho esto, James dio media vuelta y se marchó. Hermione Granger se sentó contra un trozo de escombros del castillo, temblando mientras un mortífago se paraba sobre ella, con su varita apuntando hacia ella, como la había desarmado apenas segundos antes. Por la forma en que la miraba y se lamía los labios, Hermione temía lo que le iba a hacer. Sin embargo, un hechizo golpeó al hombre en la espalda y salió volando sobre su cabeza, impactando contra una pared cercana con un crujido. Hermione miró para ver a James recogiendo su varita, mientras se acercaba. Después de entregarle su varita, James ayudó a Hermione a levantarse, donde los dos se miraron en una conversación silenciosa. Después de un asentimiento de James, los dos se quedaron espalda, con las varitas en alto, preparados para la avalancha de mortífagos, donde los hechizos comenzaron a volar inmediatamente. Los dos lucharon, pero a diferencia de su segundo año, luchaban lado a lado, en lugar de uno contra el otro. Mientras tanto, Harry y Daphne lograron llegar a las escaleras que conducían al cobertizo de botes sin apenas problemas, aunque tuvieron que esquivar a un gigante que parecía haber arrancado uno de los aros de Quidditch del suelo y había empezado a usarlo como arma. Bajaron corriendo al cobertizo, donde Snape estaba frente a Voldemort. Agachados tras las ventanas, escucharon su conversación. «No sé cuál es el problema, mi señor», dijo Snape. Ha realizado magia increíble toda su vida y ha realizado hazañas mágicas extraordinarias desde que poseyó la varita de Sauco. Ese es el problema, Severus, dijo Voldemort con suavidad, mientras se acercaba lentamente a Snape. Si bien es cierto que soy extraordinario, la varita se me resiste, casi me rechaza. No hay varita más poderosa que la que tienes en tus manos, respondió Snape. Tú mismo encontraste la información de Ollivander, pero te aseguro que cuando llegue el chico, la varita no te fallará, pues te responde a ti y solo a ti. ¿Me tomas por tonto, Severus?, preguntó Voldemort. La varita no me responde realmente, seguro que sabes que su verdadera lealtad reside en quien mató a su último dueño, tú mataste a Dumbledore, Severus, contigo vivo, la varita de Sauco no me responde realmente. Mi señor, dijo Snape, tomando lentamente su varita. Antes de que Snape pudiera hacer algo, Voldemort cortó la varita en un arco, cortando la garganta de Snape, haciendo que el hombre cayera al suelo, quedando apoyado contra la pared, ahogándose mientras la sangre caía de su cuello. Has sido un sirviente leal, Severus, pero solo yo puedo vivir para siempre, dijo Voldemort, antes de aparecerse. Tras la marcha de Voldemort, Harry y Daphne entraron corriendo y vieron a Snape sentado contra la pared, sujetándose el cuello, mientras se desangraba lentamente. Harry no sabía qué pensar. Lo odiaba desde que mató a Dumbledore, pero viéndolo así, no sabía qué pensar. Al ver a Harry en la habitación, Snape metió la mano rápidamente en el bolsillo de su túnica y sacó un frasco de cristal. Harry supo lo que era. Un recuerdo. Potter, Snape se atragantó. Toma esto, necesitas saber. Harry se agachó frente a Snape y tomó el frasco, observando el líquido que se arremolinaba en su interior. Volvió a mirar a Snape, quien lo observaba con lágrimas en los ojos. Tienes los ojos de tu madre, dijo Snape, antes de quedar inerte, la luz abandonando sus ojos. Harry quedó ligeramente conmocionado por las palabras del hombre, pero se recuperó rápidamente cerrándole los ojos con suavidad.
Fue en ese momento cuando la voz de Voldemort resonó por el cobertizo y todo el castillo. Todos ustedes han luchado con valentía, pero ha sido en vano cada gota de sangre mágica derramada. Hoy ha sido un desperdicio. Ordeno a mis fuerzas que se retiren para que puedan deshacerse de sus muertos con dignidad. Harry Potter, sé que puedes oírme. Permitir que tus amigos mueran por ti es un terrible insulto y una deshonra para su nombre y memoria. Únete a mí en el bosque prohibido o los mataré a todos. Tienes una hora. Harry y Daphne entraron al gran comedor en silencio. Harry había estado pensando qué hacer. Si debía acudir a Voldemort o no. El recuerdo que Snape le había dado aún lo tenía en la mano. Necesitaba ver qué era antes de tomar una decisión. El gran comedor era un completo desastre, como la mayor parte del colegio. La gente se agolpaba alrededor de los cadáveres, y aún traían más. Daphne fue inmediatamente a ver a Astoria para asegurarse de que estaba bien, cuando vio a su hermana sentada contra Faye Davis y Pansy Parkinson, cada una con algunos cortes y moretones. Harry miró a su alrededor mientras caminaba por el gran comedor buscando a los demás. Se sintió culpable al ver a los que habían muerto. Reconoció a algunos, como Justin Finch Fletchley, Colin Creevey e incluso al propio Ojo Loco, pero a la mayoría no los conocía. Entonces se detuvo al ver a toda la familia Weasley reunida alrededor del cadáver de Arthur Weasley, todos angustiados y llorando. Harry no podía culparlos. Primero habían perdido a Ron el año anterior y ahora habían perdido a su padre. Fue en ese momento cuando Harry sintió una mano en el hombro. Se giró y vio a James allí de pie, y Harry no pudo evitar pensar que su amigo tenía un aspecto fatal. El pelo de James estaba cubierto de mugre, pegado a su piel por el sudor. Su abrigo de cuero tenía rasgaduras y quemaduras, y tenía una venda sobre un ojo, donde Harry pudo ver pequeñas cicatrices que sobresalían de la parte inferior de la venda. «James, ¿qué pasó?», preguntó Harry, con aspecto preocupado. «Uno de nuestros encantadores invitados», suspiró James. «Lanzaron una maldición cortante y conjuré una losa de piedra para bloquearla, pero el hechizo era demasiado poderoso. La piedra pudo haberlo debilitado, pero aún así logró alcanzarme. Hermione me ayudó a llegar hasta Madame Pomfrey y me curó. Dijo que algunas cicatrices podrían sanar con el tiempo, pero el ojo está completamente destruido». «Oh, Dios mío, James, lo siento mucho», dijo Harry, luciendo avergonzado. «No es tu culpa, Harry», respondió James. «Esto le pudo haber pasado a cualquiera, y resultó que me pasó a mí». Harry asintió, decidiendo no discutir con su amigo. Fue en ese momento que recordó que aún conservaba el recuerdo en la mano y miró a su amigo. «James, ¿aún tienes el pensadero?», preguntó, mostrando el frasco. «Me lo dieron y necesito saber qué contiene». «Por supuesto que sí, ha estado encogido en mi bolsillo desde que salimos de la tienda», respondió James, sacándolo de su bolsillo y entregándoselo a Harry. «¿Quieres que lo vea contigo?». «No, quiero hacer esto solo», respondió Harry. James asintió y Harry estaba a punto de irse cuando se detuvo. Junto a él, Remus Lupin, Cedric Diggory y Marcus Flint yacía muerto en el suelo. Tonks estaba sentada junto a ellos, llorando suavemente. «Tonks, ¿qué pasó?», preguntó Harry. «Estaba luchando junto a Remus en los muros exteriores de Hogwarts, antes de que Bellatrix lo matara», dijo Tonks con desdén. «Iba a matarme también, pero Cedric apareció y se llevó la maldición por mí». Las lágrimas le picaron en los ojos a Harry al contemplar el cuerpo destrozado de Remus. El último de los merodeadores yacía muerto. La ira se apoderó de Harry y abandonó rápidamente el gran comedor. James se quedó allí, observando a su amigo con una expresión triste. Harry se encontraba dentro del despacho del director. Uno de los pocos lugares que no fue destruido por la batalla. El pensadero estaba frente a él, sin encoger. Decidiendo no perder más tiempo, vertió el recuerdo en el agua y sumergió la cabeza. Tras unos segundos de caída, Harry se encontró en el despacho del director, donde Snape observaba la mano ennegrecida de Dumbledore. «Me temo que se propagará, Albus, y no hay cura», dijo Snape. «Tienes al menos 1 año o 2 como máximo hasta que te mate». «Bueno, entonces debemos seguir adelante con el plan», respondió Dumbledore. ¡No! dijo Snape, levantándose de su asiento. «Hay que hacerlo, Severus», dijo Dumbledore. «Con la orden de asesinar a Noti Malfoy, no podemos hacer nada más. Si ambos fracasan, no me cabe duda de que el Señor Tenebroso recurrirá a ti. Tienes que ser tú quien me mate, Severus. Es la única manera de que el Señor Tenebroso confíe plenamente en ti. Cuando eso ocurra, llegará un momento en que Harry necesitará que le digan algo». «¿Qué es eso?», preguntó Snape. «En esa noche de Halloween, cuando Voldemort fue a matar a Harry, debido al sacrificio de Lily y el amor por su hijo, la maldición rebotó», explicó Dumbledore.
Cuando eso sucedió, una parte del alma de Voldemort fue arrancada de su cuerpo y se aferró a lo primero que pudo encontrar, al propio Harry. Hay una razón por la que Harry puede hablar con las serpientes, y por la que su cicatriz reaccionaba cuando Voldemort estaba cerca. Una parte de Voldemort vive dentro de él. Harry es un Horcrux. Entonces, cuando llegue el momento, ¿el chico debe morir?, preguntó Snape, antes de que se le ocurriera una idea. Lo has estado manteniendo con vida para que muera en el momento oportuno, básicamente lo has estado criando como a un cerdo para el matadero. Harry tenía razón al desconfiar de ti, ocultándole secretos como este a él y a todos los demás. Es por el bien mayor, Severus, dijo Dumbledore con calma. Si hubiera otra forma de derrotar a Voldemort, la haría, pero no hay nada que se pueda hacer. Harry debe morir y Voldemort debe ser quien lo mate. Harry se vio devuelto a la memoria y no podía creer lo que acababa de presenciar. Se aferró al borde del pensadero, con los nudillos blancos por lo que Dumbledore había dicho. Parecía que el hombre era un cabrón manipulador desde el principio. Dumbledore sabía que Harry tendría que morir y, sin embargo, lo había entrenado para tener más posibilidades contra Voldemort. Harry no quería creerlo, pero sabía que era cierto. Derribando el pensadero con rabia, salió del despacho del director y bajó al patio, donde encontró a James y Daphne, quienes se giraron de inmediato al verlo. «Harry, ¿qué pasa?», preguntó Daphne al notar la expresión de Harry. «Sé cuál es el último Horcrux», respondió Harry. «Y tengo la sensación de que ustedes dos quizás sepan dos». James y Daphne intercambiaron una mirada antes de suspirar. «Teníamos nuestras sospechas, ya que podías ver los otros Horcruxes al destruirlos», respondió James. «Pero nunca quisimos creerlo». «Voy al bosque prohibido», declaró Harry, provocando protestas de ambos. «Pero Harry, te matará». «Sí sé, Daphne. Es la única manera, Daphne», respondió Harry. «Una vez que me mate, será mortal y entonces podrás matarlo». «Harry, tiene que haber otra manera», dijo James desesperado. «Perdí a mi hermana hace 10 años, no voy a perder a mi hermano también». Harry sintió que las lágrimas le llenaban los ojos al mirar a su mejor amigo. Había visto a James triste y enojado antes, pero ahora, James parecía destrozado y derrotado. Algo que Harry nunca había visto. Harry abrazó a James, quien no quería soltarlo, antes de abrazar también a Daphne, pidiéndoles disculpas, antes de alejarse hacia el bosque prohibido. James y Daphne observaban, impotentes, sin saber qué hacer. Voldemort se encontraba en el bosque prohibido, con los ojos cerrados, con lo que quedaba de sus seguidores detrás de él. Al oír el crujido de una ramita, abrió los ojos y vio a Harry caminando hacia él. «Harry, ¿qué haces aquí?», preguntó Hagrid, mientras los mortífagos lo tenían cautivo. Por un momento, Voldemort se sorprendió. En realidad no esperaba que Harry viniera. Sin embargo, su sorpresa se desvaneció rápidamente y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «Harry Potter», dijo suavemente. «El niño que vivió». «Continúa», interrumpió Harry. «No estoy aquí para intentar pelear contigo, solo haz lo que planeas hacer». La ira bullía en el interior de Voldemort, pero logró contenerse. Levantó su varita y Harry cerró los ojos. Avada Kedavra. En ese momento, el mundo entero de Harry se oscureció. Voldemort sintió un dolor en el cráneo al abrir los ojos. No sabía por qué, pero cuando su hechizo impactó a Harry, se sintió vulnerable. Lo ignoró mientras miraba a Harry, que yacía en el suelo a varios metros de distancia. No se movía. «¿El chico está muerto?», preguntó Bellatrix. Uno de los mortífagos se acercó lentamente al cuerpo de Harry. Agachándose, le puso una mano en el cuello para tomarle el pulso. Tras unos segundos, se levantó y se volvió hacia Voldemort. «Está muerto, mi señor», dijo. «¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal». Neville y Ginny entraron cojeando al patio de Hogwarts, buscando si había más cadáveres que recoger y enterrar. Los demás cuerpos habían sido reunidos y colocados en un carruaje ampliado para llevarlos a un lugar seguro y poder celebrarles el funeral cuando tuvieran tiempo. «Neville, ¿a quién lleva Hagrid en brazos?», preguntó Ginny. Neville miró y vio a Voldemort y sus mortífagos entrando al patio de Hogwarts, con Hagrid, que parecía llevar un cuerpo en brazos. Su presencia llamó la atención del resto del castillo y ellos también aparecieron en el patio, con James y Daphne junto a Neville. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Voldemort, antes de que su voz resonara por todo el patio. «Harry Potter está muerto», gritó. ¡No!, gritó Susan. Ella corrió hacia adelante, pero James la agarró y la detuvo. Ambos tenían lágrimas en los ojos. James no solo sujetaba a Susan, sino que también se sujetaba a sí mismo.
Michael no pudo evitar sonreír con sorna al ver a su sobrino destrozado. No llores, niña, se burló Voldemort. Harry Potter está muerto, ahora te doy una oportunidad de unirte a nuestro lado. Si lo haces, no te pasará nada malo. Nadie se movió. Nadie se atrevió. Voldemort caminaba de un lado a otro, observando a la multitud, para ver si alguien avanzaba. Tras unos instantes, Neville avanzó cojeando, provocando que todos lo miraran con asombro e indignación. Normalmente espero algo mejor, dijo Voldemort. Pero estoy seguro de que encajarás en nuestras filas. No voy a unirme a tu causa. Espetó Neville. Quiero decir algo, puede que hayamos perdido a Harry esta noche, hemos perdido a mucha gente, pero no se ha ido del todo, sigue vivo en nuestros corazones, mientras vivamos, él también, no murió en vano, pero tú sí, honraremos la memoria de Harry, esto no ha terminado. Neville entonces lanzó un hechizo contra Voldemort, quien abrió los ojos de par en par, sorprendido, antes de desviarlo rápidamente. Fue en ese momento que oyó a alguien caer, seguido de jadeos y gritos. Se giró y miró, conmocionado e ira, a Harry levantarse del suelo, alzando su varita. Harry sintió el hechizo y esperaba morir. Lo que no esperaba era despertar unos segundos después. Sin embargo, sabía que no estaba en el bosque prohibido. No estaba seguro de dónde estaba, pero parecía una estación de tren. Era difícil distinguirlo, debido a lo brillante y blanco que era todo. Ignorando el dolor que sentía en su cuerpo, se levantó lentamente, mirando a su alrededor, con la esperanza de averiguar dónde estaba. «Oh, Harry», dijo una voz femenina. «Eres un chico muy valiente». Harry se giró y vio a una joven de pelo largo y rojo, con ojos del mismo color que los suyos. No hacía falta ser un genio para adivinar quién era. «¿Mamá?», preguntó Harry. «Sí, Harry, soy yo», sonrió Lily. Harry no pudo evitar abrazar a su madre con fuerza, algo que siempre había deseado hacer. Tras soltarla, se secó las lágrimas que apenas se dio cuenta le caían por la cara. «Mamá, perdóname por decir esto, pero estás muerta, ¿verdad?», preguntó Harry. «Sí, Harry, lo soy», respondió Lily. «Entonces, yo también estoy muerto», asintió Harry. «No del todo», dijo Lily. «Estás, digamos, en el limbo». «Pero Voldemort», empezó Harry. «Sí, te lanzó la maldición asesina», interrumpió Lily. «Sin embargo, el Horrocrux de tu cicatriz recibió el impacto y quedó destruido, maldito Dumbledore, le hice una nueva herida cuando llegó, cuando la maldición asesina te golpeó, intentó ser él quien viniera a hablar contigo, pero lo mandé a la calle. Entonces si no estoy ni vivo ni muerto, ¿qué hago ahora?», preguntó Harry, sin saber qué decir. «Eso depende completamente de ti, Harry, pero diré que tienes que tomar un tren», respondió Lily. 2 trenes aparecieron a cada lado, haciendo sonar sus silbatos y abriendo las puertas, proyectando una luz brillante. «El tren de la izquierda te llevará al más allá, el de la derecha te llevará de vuelta al mundo de los vivos, para que puedas acabar con Voldemort para siempre. Si yo fuera tú, Harry, tomaría el de la derecha. ¿Y tú?», preguntó Harry. «¿Y papá, Sirius y Remus? Hay tantas cosas de las que quiero hablar con ustedes». «Lo sé, cariño, pero aún no es tu hora», respondió Lily. «Aunque nada nos gustaría más que pasar la eternidad contigo, no queremos verte aquí arriba por mucho tiempo, queremos verte vivir tu vida, solo recuerda que te cuidaremos, aunque, al fin y al cabo, es tu decisión». Harry se quedó en silencio, pensando en sus opciones, mientras Lily comenzaba a abordar el tren de la izquierda. «Mamá», gritó, impidiéndole subir al avión mientras se giraba. «Si vuelvo, ¿qué hago? Voldemort mató a Snape, ahora es el dueño de la varita de Sauco, no tendré ninguna oportunidad». «No estaría tan segura de eso, Harry», sonrió Lily. «Voldemort puede haber matado a Snape, pero no es el dueño de la varita, así no es como funcionan las varitas, además, Snape no desarmó a Dumbledore esa noche, ¿verdad?». «No», respondió Harry, antes de comprenderlo. «Pero eso significa». «Así es, Harry», dijo Lily antes de que sonara el silbato del tren. «Parece que los trenes saldrán pronto, elige, Harry, como dije, es tu decisión». Sin nada más que decir, Lily subió al tren de la izquierda, desapareciendo en la luz, rumbo al más allá. Harry se quedó donde estaba por un momento. Quería volver a ver a sus padres, a su familia, pero tampoco quería que Voldemort ganara la guerra. Tras tomar una decisión, se apresuró a subir al tren de la derecha, donde una luz brillante lo cegó, con el silbato de un tren resonando en sus oídos. Harry sintió el aire frío que le rozaba la piel.
Abrió los ojos ligeramente y vio que estaba en brazos de Hagrid, mientras el gigante se encontraba entre una multitud de mortífagos en el patio de Hogwarts, donde se encontraba Neville, con toda la población de Hogwarts detrás de él. No murió en vano, dijo Neville. Pero lo harás, honraremos la memoria de Harry, esto no ha terminado. Harry observó cómo Neville lanzaba un hechizo contra Voldemort, quien rápidamente lo desvió. Previendo una oportunidad, Harry saltó de los brazos de Hagrid, provocando que la gente jadeara y gritara. Se levantó rápidamente y sacó su varita, donde vio a Voldemort mirándolo con asombro y furia. Harry inmediatamente levantó su varita y gritó: Avada Kedavra. Voldemort desvió su hechizo, que impactó a un mortífago que estaba detrás de él. Esto desencadenó una reacción de lucha o huida entre los mortífagos. La mayoría optó por cargar y luchar, mientras que otros huyeron, aterrorizados. Voldemort se desilusionó rápidamente, mientras los mortífagos se enfrentaban a los que quedaban en Hogwarts. Harry corrió hacia sus amigos, quienes lo miraban conmocionados. Harry, dijo Daphne, ¿cómo? No hay tiempo para explicaciones, interrumpió Harry. Ahora es mortal, ya no tiene horrocruxes, lo atraeré a la intemperie y así podremos acabar con esto. Sin esperar respuesta, Harry corrió por uno de los pasillos de Hogwarts. Tenía el presentimiento de que Voldemort no se revelaría donde había un grupo grande de gente. Pensó que Voldemort aparecería cuando estuviera solo y, desde allí, Harry podría atraerlo a las profundidades del castillo. Pasar a lo que pasara, la guerra terminaría hoy. Corriendo por los pasillos, Harry se abrió paso entre mortífagos y carroñeros, con la esperanza de encontrar un lugar en el castillo lo suficientemente libre como para atraer también a Voldemort. Michael Badger se rió como un loco mientras acribillaba a estudiantes, aurores y a cualquiera que se cruzara en su camino por los muros exteriores del castillo. Sus intentos fueron inútiles. Incluso si Harry seguía vivo, la oscuridad vencería. Entonces oyó un grito familiar y bloqueó un hechizo que se dirigía hacia él. Se giró para ver a su sobrino, mirándolo fijamente con su único ojo. Michael no pudo evitar sonreír al ver la venda. Me preguntaba cuándo aparecerías, querido sobrino, dijo. Todo termina aquí, ¿sabes? Respondió James. Solo uno de nosotros saldrá ileso de esto. Y ese mi querido sobrino, seré yo, sonrió Michael. Michael lanzó rápidamente una maldición asesina a James, quien la esquivó con rapidez. James disparó un rompehuesos y una maldición cortante, bloqueó un licuador de órganos y lanzó una segunda maldición cortante. Debido a que solo veía con un ojo, James no acertó del todo, ya que los hechizos se desviaron un poco, pero perseveró y lanzó una lluvia de hechizos contra su tío, quien los esquivó y bloqueó, enviando hechizos a James a cambio. Entonces, James no pudo esquivar correctamente una maldición cortante y cayó al suelo dolorido, cuando ésta le cortó la rodilla. Y el corte fue profundo. Michael sonrió con suficiencia mientras miraba a su sobrino. Has sido una espina en mi costado desde el cementerio, pero ahora todo termina aquí, dijo. No te preocupes por esa chica tuya, creo que se llamaba Luna. Los ojos de James se oscurecieron cuando mencionó el nombre de Luna, pero su tío lo ignoró. Me aseguraré de que la cuiden, continuó Michael. Le daremos un buen uso. James lanzó un grito de rabia al saltar, ignorando el dolor de rodilla, mientras disparaba hechizo tras hechizo a su tío, desde maldiciones cortantes hasta arrancaojos. Su tío estaba a la defensiva, sorprendido por el repentino estallido de poder de su sobrino. Michael solo pudo bloquear y esquivar. Cuando Michael estuvo cerca del borde de la muralla del castillo, James lo golpeó en la clavícula con una maldición rompehuesos. Michael gritó de dolor, antes de que James lo golpeara en el pecho con un hechizo de destierro, haciendo que Michael saliera volando por el borde. Jadeando levemente, mientras se secaba el sudor de la frente, James cojeó hasta el borde de la muralla del castillo y se asomó. Su tío yacía en el suelo, con una expresión de dolor y conmoción en el rostro. Una punta de piedra le atravesaba el abdomen inferior derecho y se le formaba un charco de sangre bajo la cabeza. Aunque James no podía ver bien desde dónde estaba, supo que su tío estaba muerto. Eso fue por mis padres, escupió, antes de irse, sintiendo alivio de que el asesino de sus padres ahora yaciera muerto. Harry se encontraba en lo profundo del cuartel del castillo, buscando frenéticamente a Voldemort. Aunque no sentía su presencia, debido a que el horrocrux de su cicatriz estaba destruido, Harry sabía que estaba cerca. Una luz verde en el rabillo del ojo le llamó la atención y esquivó rápidamente el ataque, enviando un hechizo explosivo a cambio, que Voldemort bloqueó. ¿Esconderse como un cobarde Potter? Se burló Voldemort. ¡Qué decepción!
Se necesita uno para conocer a otro, respondió Harry, disparando un rompehuesos a Voldemort. Voldemort evitó el hechizo y lanzó rápidamente una maldición Cruciatus, que Harry esquivó, antes de lanzar una afilada púa de piedra hacia Voldemort, seguida rápidamente por una maldición asesina. Voldemort apartó la púa con pereza, pero esquivó la maldición asesina, sorprendiéndose ligeramente al ver a Harry usar semejante hechizo. Harry entonces lanzó una maldición cortante, seguida rápidamente por una arrancaojos, ambas esquivadas por Voldemort, quien lanzó dos maldiciones asesinas en rápida sucesión. Harry logró esquivar la primera, pero tuvo que tirarse al suelo para evitar la segunda. «Diste una gran pelea, Harry», dijo Voldemort. «Pero no puedes ganar, perderás esta batalla». «Sí, bueno, ya me mataste una vez hoy, pero aquí estoy», respondió Harry, dando un paso atrás. «Sin embargo, hay una cosa en la que acertaste». Harry continuó retrocediendo, hasta que quedó contra el borde de la pared de Hogwarts, con la esperanza de atraer a Voldemort hacia él y estaba funcionando, ya que el señor oscuro continuaba caminando lentamente hacia él. «¿Qué es eso entonces, Potter?», preguntó Voldemort. «Cuando le dijiste a Snape que la varita de Sauco te estaba fallando», dijo Harry. «Tenías razón, y siempre te fallará». «Yo maté a Snape, Potter», respondió Voldemort, deteniéndose frente a Harry, la punta de su varita brillando verde. «La varita responde ante mí». «¿Y si la varita no le pertenecía a Snape?», preguntó Harry. «¿Y si respondía a otra persona?». «Vamos, Ridley, terminemos esto como empezó, juntos». Harry agarró rápidamente la túnica de Voldemort, mientras se dejaba caer del borde de los muros de Hogwarts, arrastrando a Voldemort con ellos. Al caer, Voldemort los convirtió en una nube de humo negro, y volaron alrededor del castillo. Dentro del gran comedor, los mortífagos perdían rápidamente sus números. Muchos carroñeros habían muerto, y el resto optó por huir, mientras que cada vez más de los suyos caían en la lucha. Bellatrix rió como un loco mientras aniquilaba a varios aurores, antes de fijarse en Neville Longbottom, quien inmediatamente le lanzó una maldición cortante. Ella esquivó el hechizo con facilidad y lo enfrentó con la mirada de una niña demente. «Oh, mira, es el bebé Longbottom», dijo. «¿De verdad crees que puedes lastimarme?». Neville gruñó y le lanzó un rompehuesos. Bellatrix rió y desvió el hechizo con un manotazo, antes de lanzarle una maldición Cruciatus, quien se apartó, evitando la maldición asesina que ella había lanzado poco después. Neville usó algunos escombros para bloquear la maldición asesina, antes de lanzar una maldición cortante, seguida de un hechizo explosivo. A medida que la lucha continuaba, Neville comenzaba a cansarse. No estaba seguro de cuánto tiempo llevaban luchando, pero veía que ella también comenzaba a cansarse. Neville impuso más potencia a sus hechizos, y era evidente que Bellatrix no podía seguirles el ritmo. Arriesgándose, Neville lanzó un encantamiento desarmador que le arrancó la varita de la mano a Bellatrix, y luego lanzó una maldición cortante que le cortó el cuello, haciéndola caer al suelo, donde se desangró lentamente. Fue en ese momento cuando una de las ventanas del gran comedor se rompió, y una nube de humo negro irrumpió, impactando contra el suelo. El humo se disipó, revelando a Harry y Voldemort. Todos dejaron lo que estaban haciendo y observaron cómo los dos comenzaban a dar vueltas, esperando a que el otro hiciera su movimiento. Harry sabía que tenía que acabar con aquello rápido. Allí mismo. Ninguno de los dos dijo nada. Voldemort levantó rápidamente su varita y gritó: «Avada Kedavra». Harry rápidamente levantó su varita en respuesta y él también gritó: «Avada Kedavra». Los dos rayos de luz verde colisionaron, formando una bola de luz en el centro, que se movía de un lado a otro. Todos observaban, sin hacer ruido. Los mortífagos, sin embargo, observaban horrorizados cómo el orbe de luz se acercaba cada vez más a su señor tenebroso, quien también parecía asustado por lo débil que se sentía su varita. Harry impuso más poder a su hechizo y el orbe se estrelló contra Voldemort, quien rápidamente usó un encantamiento desarmador para arrebatarle la varita de Sauco de la mano, que Harry atrapó. Todos observaron cómo el cuerpo de Voldemort comenzaba a desmoronarse, sus gritos se desvanecían y se convertía en polvo. Estaba muerto, asesinado por el chico que, según la profecía, lo derrotaría. Harry vio que la gente estaba a punto de celebrar, mientras los mortífagos restantes echaban a correr. Harry inmediatamente comenzó a lanzar una lluvia de hechizos contra ellos, a los que los demás estudiantes y profesores se unieron rápidamente, aniquilando a los mortífagos. Algunos escaparon, mientras que la mayoría fueron asesinados o aprehendidos, pero no importó. Con el poco poder que tenían ahora, Harry estaba seguro de que no los volveríamos a ver pronto. Harry, James y Daphne cruzaron el puente respirando aire fresco.
El sol comenzaba a salir y acababan de trasladar a los muertos a un lugar seguro. Los funerales iban a durar un tiempo. Las familias habían empezado a llegar y, para el trío, era desgarrador ver la angustia de algunos padres al descubrir que su hijo no sobrevivió. Harry quería culparse por todo, pero sabía que James y Daphne le saltarían encima y le darían una paliza hasta que se diera cuenta de que no era así. Luna y Susan se habían quedado dormidas, junto con algunos otros, así que el trío decidió tomarse un tiempo para sí mismos, ahora que el mundo estaba libre de la amenaza de Voldemort y sus seguidores. Harry se detuvo junto a la barandilla de piedra, sacudiendo algunos escombros y polvo, antes de apoyarse en ella, contemplando el paisaje ante él, con la varita de Sauco aún en sus manos. ¿Por qué no le funcionó?, preguntó Daphne, haciendo que Harry se girara. En el cobertizo, Voldemort dijo que la varita se le resistía. ¿Por qué? Voldemort creía que Snape era el verdadero amo, porque Snape había matado a Dumbledore, pero se equivocó. Nunca le perteneció, respondió Harry. Malfoy fue quien desarmó a Dumbledore en la torre de astronomía, antes de que Snape lo matara. Desde ese momento, la varita le respondió a él, hasta aquella noche en la mansión Malfoy, donde desarmé a Malfoy al rescatar a James, lo que significa que me responde a mí. ¿Qué vas a hacer con él?, preguntó James. Harry giró la varita entre sus manos durante unos segundos, pensando. Aunque sentía el poder en sus manos, sentía asco al sostenerla. La varita había sido usada para matar a otros, y a Harry no le gustaba. Por no hablar de su historia. Decidido, Harry decidió romperla. Al ver esto, Daphne avanzó para protestar, pero James la detuvo. «Que lo haga», dijo. ¿Has oído la historia de la varita? Tiene una historia sangrienta, un poder como ese podría corromper a cualquiera, es mejor destruirla. Daphne asintió y se volvió hacia Harry, justo cuando este partía la varita de Sauco por la mitad antes de lanzar los pedazos por el puente. El trío se unió a él, contemplando el paisaje, disfrutando del silencio. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Harry. Su pregunta no era retórica. Por primera vez en mucho tiempo, Harry no sabía qué hacer. Durante los últimos años, su principal prioridad había sido matar a Voldemort y vengar a sus padres. Ahora que ya no está, Harry no sabía qué hacer. Un sentimiento que compartían sus amigos. Bueno, primero lo primero, vamos a charlar, dijo James, rodeándole los hombros con el brazo. Al volver de entre los muertos tienes que dar algunas explicaciones, Harry, y sé que Susan hablará contigo más tarde, cuando despierte. Harry palideció levemente, provocando la risa de James y Daphne, mientras caminaban de regreso al castillo, que por primera vez en meses, estaba en paz. Epílogo. 19 años después. Harry observó cómo sus hijos cruzaban la barrera hacia el expreso de Hogwarts, antes de que él y Susan los siguieran, con el color carmesí del tren a la vista. Habían pasado 19 años desde que derrotó a Voldemort, y mucho había sucedido desde entonces. Tras la batalla de Hogwarts, como la llamó el profeta, el colegio cerró hasta que pudiera ser reparado y se considerara seguro para los niños. Cuando terminó, Harry, James y Daphne regresaron para su último año, donde James y Daphne fueron nombrados prefectos, mientras que Harry fue nombrado delegado, algo que nunca sintió que realmente mereciera. Con la amenaza de Voldemort desaparecida, su último año fue el mejor de su vida. Tras graduarse en Hogwarts, Harry y James ingresaron al programa de reclutamiento de aurores, que aprobaron con éxito y ambos eran ahora los aurores más respetados del ministerio, y muchos magos oscuros y ocultos, los mortífagos que quedaban temían salir de sus casas por temor a encontrarse con ellos. Mientras Harry se convertía en auror, su esposa, ahora llamada Susan Potter Black, se había convertido en sanadora de San Mungo. Ver a todos los heridos durante la batalla de Hogwarts la inspiró a ayudar a otros en el futuro. Unos años después de graduarse en Hogwarts, Harry le propuso matrimonio a Susan y celebraron la ceremonia en la mansión Potter. Tuvieron 3 hijos. James Sirius Potter, llamado así por el padre y el hermano de Harry. Su padrino. Lily Amelia Potter, llamada así por la madre de Harry y la tía de Susan. Y Morgan Remus Potter, que no solo se llamaba como a Harry y a Susan les gustaba, sino que también se llamaba Lupin, ya que Harry quería honrar al hombre que lo cuidaba cuando no tenía que hacerlo. James y Morgan eran gemelos, mientras que Lily era un año menor, por lo que no pudo reunirse con sus hermanos hasta el año siguiente. James y Morgan tenían el pelo de Harry, pero James tenía los ojos de Susan y Morgan los de Harry, lo que facilitaba la distinción entre ambos, mientras que Lily tenía los ojos de Harry y de Susan. El nacimiento de Lily fue la mayor sorpresa para Harry, ya que, tras su nacimiento, Dudley, recién salido de prisión, se puso en contacto con él por buena conducta.
Se conocieron y con el paso de los años se hicieron amigos, pues Dudley quería disculparse por lo que le hizo cuando eran niños. Más tarde, Harry descubrió que, tras la liberación de su tía Petunia, se apoderó de todo lo que pudo, tanto en posesiones como en dinero, antes de irse del país, sin intentar contactar con Harry. Y a él le pareció bien. Mientras Harry y Susan cruzaban la plataforma junto a sus hijos, Harry vio a James y Luna con ellos. Al igual que Harry, James le había propuesto matrimonio a Luna unos años después de graduarse de Hogwarts, donde se casaron, y Luna se convirtió en Luna Badger Slytherin, quien se convirtió en magizoóloga. Poco después de la derrota de Voldemort, Gringotts se puso en contacto con James. Como James era la única persona viva que tenía vínculos familiares con Salazar Slytherin, le preguntaron si quería tomar el señorío de Slytherin. James aceptó, pero mantuvo su señorío de Slytherin en secreto para no causar miedo innecesario. James y Luna tuvieron gemelas, Ayla y Alaina Potter, y Ayla recibió el nombre de la hermana de James. Ambas tenían el cabello rubio de Luna. Sin embargo, Ayla tenía los ojos de James y Alaina los de Luna. Considerando que los dos eran un puñado, Harry estaba casi seguro de que James y Luna pensaban que 2 hijos eran suficientes. En cuanto vieron a Harry y Susan, se dirigieron hacia allí, donde sus hijos se saludaron antes de subir al tren, mientras Lily los observaba marcharse con cierta envidia. Mientras observaban a sus hijos subir al tren, James vio a Hermione y a su marido despidiéndose de su hijo. Cuando Hermione vio a James, este le dedicó una sonrisa y un gesto de asentimiento, algo que ella correspondió. Tras la batalla de Hogwarts, ambos se habían hecho amigos durante su último año en Hogwarts. Aún mantenían una rivalidad académica, pero de naturaleza más lúdica y amistosa. Mientras los niños ingresaban, se les unieron Daphne y Blaise Zabini. Durante su último año, Daphne empezó a hablar con Blaise y ambos empezaron a salir. Desde la batalla de Hogwarts, Blaise había estado intentando redimir el apellido de su familia, avergonzado de lo que sus padres habían hecho bajo el dominio de Voldemort. Algo que hasta el momento estaba consiguiendo. Al igual que Harry y James, Daphne se casó con Blaise pocos años después de graduarse. Sin embargo, solo tuvieron un hijo, un niño llamado Aiden Zabini. Solo tuvieron uno porque, en palabras de Daphne, no quería volver a dar a luz. Tanto Daphne como Blaise aceptaron un trabajo en el ministerio como políticos y se lo tomaban muy en serio. Y bueno. Si los rumores eran ciertos, Daphne era la favorita del público para convertirse en ministra de magia. El silbato del tren sonó y el grupo se despidió de sus hijos, quienes les devolvieron el saludo, mientras el tren comenzaba a salir de la estación. Parece que fue ayer cuando subimos por primera vez al tren a Hogwarts, dijo Harry. Esperemos que su tiempo en Hogwarts sea menos agitado que el nuestro, comentó James. Los demás soltaron una suave risa mientras observaban el tren, hasta que ya no lo vieron. Todo iba bien.